No busques las verdades de la palabra de Dios fuera de Jesucristo. Él te las revelará en su palabra. Ven, visítanos en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos de 7 de la mañana a 10 a.m. Bienvenidos a Jesucristo, el verdadero camino. Los esperamos. A veces no queremos entrar en guerra espiritual, ¿cierto? A veces decimos, no quiero entrar, pero la voluntad de Dios es otra. La voluntad de Dios nos lleva a que nosotros entremos en todas las partes que Él quiere, porque Él quiere que nosotros hagamos, y para eso el Señor nos colocó, para hacerlo. Tenemos que entrar siempre, Señor, a pedirte en este momento, Señor, porque es el momento preciso, Señor. Se vienen momentos duros, momentos de aflicción, momentos de tristeza, momentos de quebrantamiento. Por eso tenemos que estar en este despertar, Señor. Tu palabra dice, pero gracias a Dios que tenemos un Padre en los cielos y que la sangre del Cordero es más poderosa que todo lo que se quiera fraguar en el mal. Isaías 44, 24 al 27. Llevándonos a despertar la palabra, óigame bien, en nuestra boca, ¿sí? Buscando deshacer todo lo que maquina el enemigo y luego usando nuestra voz, ordenando que se sequen desde su origen o se rompan cadenas de maldad y luego hacer un pacto con Dios en la descendencia de nosotros. Isaías capítulo 59, versículos 20 al 23. Ya Dios había hablado de lo que iba a presentarse y estamos viéndolo precisamente. Vamos a seguir con esta charla. Es una charla más que todo, ¿sí? Vamos a ver qué sucede cuando hay iniquidad en el área financiera. Vamos a analizar el origen de esa iniquidad en el área financiera. Y el origen se llama Luzbel. Es el enemigo. Debido a la abundancia de sus riquezas, llevó su pensamiento desfigurado del mismo que penetró en su corazón, haciéndole creer que podría ser más que Dios. Eso está en Ezequiel capítulo 27 y 28. Entonces, refiriéndose a este personaje, lo llamó como el rey de Tiro. ¿Qué era Tiro en ese momento? Tiro era una ciudad donde era la capital del comercio en su tiempo. Entonces, por lo tanto, Dios estaba reflejando que ese comercio estaba tocado. Tenía una mancha, tenía un lodo, estaba cubierto, mis amados hermanos. Y estaba ligada esa caída de Satanás al comercio y a la riqueza, y de esta forma hacer surgir una cosa que se llamó Babilonia, la ramera, la que en Apocalipsis estamos viendo. Amén. Una ciudad espiritual donde gobierna los reinos del mundo. Eso está en Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 al 4 y versículo 18. De donde todas las ciudades han participado de su seducción y están atrapadas en sus redes. Óigame bien, están atrapadas en sus redes. O sea, no hay posibilidad, o sea, hay algo que solamente los puede liberar. Y es el fuego del Espíritu de Dios. Es el que puede quemar esas redes. Amén. Siendo en sí la puerta por donde penetra fácilmente la iniquidad. Hay una sensación de seguridad y de poder que se levanta para competir contra el poder del Dios Altísimo, del Dios Eterno, creando en el ser humano, como fue creado también en el corazón de Satanás, de Luzbel, ¿sí? O del maligno, un embelezamiento. Estaba embelesado, pero estaba embelesado de sí mismo. Creía que todo lo podía. Dígame bien, si nosotros analizáramos lo que el mundo dice, si fuera una Coca-Cola del desierto. ¿Sí? Además de eso, eso llevó a que él estuviera narcotizado. O sea, había un adormecimiento en él que lo llevó a creer que todo lo que iba a hacer, o sea, no vio la magnificencia ni tampoco vio el poder y la luz que emanaba el Dios Altísimo, el Eterno, el Dios Todopoderoso. Y es a partir de este momento cuando todo se distorsionó, tanto en Luzbel, en el maligno, como en el ser humano, que al tener todo, creyó que no tendría necesidad de Dios. Así le pasó también al enemigo.
pensó que no tenía necesidad de Dios, que esa semilla que estaba naciendo, que estaba heredando al nacer, hace que ese ser natural desde el inicio de la creación busque más el oro y las riquezas. Por eso la palabra de Dios dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Amén. Llevando a que el comercio se impregnara con iniquidad en todas las formas posibles, mayor o menor grado, llevando a ser manchados con sangre inocente, se matan entre sí, y el que más tiene es el más poderoso. Amén. Segundo, fuera de eso, fuera de que Satanás les impregnó todo esto, también los puso a que ellos consiguieran otro Dios, que ya no creyeran en el Dios altísimo y eterno, sino que creyeran en otro Dios pagano. Y así es como en todas las culturas había un símbolo de poder en todos los reinos. Si nosotros miramos la historia de Europa, si nosotros miramos la historia de Estados Unidos, si nosotros miramos toda la historia del mundo en sí, hay un tipo de pactos satánicos, brujería y alta magia, que son los que estamos viendo en este momento, que se han manifestado más grandemente. ¿Por qué? Porque como lo decía la pastora en su oración, ¿sí? El enemigo está suelto. El enemigo ha empezado a hacer, porque Dios ha permitido que él empiece a hacer las cosas. Antes estaba sujeto y ahora Dios ha permitido que él empiece a hacer quitadas sus cadenas. Amén. Esto es causa de muchas abominaciones en las organizaciones. Si nosotros vemos en Colombia, es lo que ha pasado. No, se ha ido de una manifestación suave, pacífica, suave, a una manifestación donde se hace guerra, donde se pelea, donde se busca que el otro mate a alguien. ¿Para qué? Para poder echar la culpa de esa muerte y poder entonces seguir la marcha que se ha hecho en otros países. Y se han originado por ese amor a las riquezas, por lo que los pueblos están afanados en la búsqueda de bienes materiales, más que en la búsqueda de Dios. No han encontrado la parte espiritual. ¿Por qué? Porque no la tienen, mis amados hermanos. Ellos no tienen un Dios, ellos tienen muchos dioses. Y en medio de tantos dioses, ellos no saben cuál escoger ni a cuál dedicarse. Cuando lo que deben hacer, primeramente, como lo habíamos dicho, es buscar el reino de Dios y su justicia. Es por esto que todo lo nuestro debe buscar, ¿qué? Lo que decía la pastora, la seguridad en Cristo Jesús. Ya que la economía del mundo está llena de iniquidad y hay derramamiento de sangre. Se venden armas a grupos terroristas, se silencia el homicidio, se venden las altas cortes. Ya vemos cortes cuando muchas veces pensábamos que no se podían vender, que era más el honor, que era más el prestigio, que era más tener ese corazón pleno de satisfacción, a preferir mejor 1.000 millones o 2.000 millones de pesos, cuando eso, si uno lo convierte al euro, es poquita plata, esto es nada comparado con eso. Pero fuera de eso, también le estamos robando a Dios, porque también le estamos robando a Dios, o sea, no le estamos entregando a Él lo que le corresponde a Él, lo que por ley le corresponde a Dios, porque es una ley dada en la palabra, justificándose además de eso, sí, la mentira. Y fuera de eso, también se justifica el robo que le hacemos a muchos hermanos de nuestras denominaciones. ¿Cómo es ese robo? Que a veces le pedimos prestado y le sacamos a relucir la palabra de Dios para que Él no nos cobre o no pagarle a nosotros la deuda que tenemos con Él. Y eso es un robo, y es un robo sacrilégico, porque es muy fuerte y ese Dios lo va a castigar. Amén. Siendo ese lugar el Seol, ¿sí? El lugar de los muertos, ¿sí? Y además de eso, Él es el que toma gran influencia sobre nosotros los vivos. Si nosotros miramos en este momento que hubo la pandemia, vemos que hay un grupo de personas, o hay casi se puede decir que la gran mayoría de personas le tienen temor a la muerte. Y porque le tienen temor a la muerte, entonces se encierran, ¿sí? Deciden no salir, deciden hacer tal cosa, deciden no colocarse determinadas cosas, o sea, no hacer lo que manda la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso tenemos que entenderlo bien claro, mis amados hermanos. Solamente tenemos que darle al César lo que le corresponde a él. Si nosotros consideramos que eso le corresponde a Dios, es porque Dios a nosotros nos ha dicho que eso le corresponde a él y tenemos que seguirlo. Cueste lo que cueste, mis amados hermanos. Fuera de eso, entonces esa misma iniquidad, o sea, esa misma muerte, ese mismo espíritu de muerte, nos pastorea y ejerce un poder sobre justos y no justos, llevándolos a través de la iniquidad, llevándolos a una rebelión y a un pecado. ¿Para qué? Para hacernos caer. Por eso la palabra de Dios es clara. Dice que en este tiempo tenemos que estar más pegados a Dios. ¿Por qué? Porque vendrá un momento en el cual ni los que están bien adheridos, ¿sí?, van a ser salvos. Entonces toca que uno enraizarse bien en el Señor, tiene que pedirle mucho a Dios, tiene que orarle mucho al Señor mañana, tarde y noche para que Él le dé a uno, oígame bien, la palabra, como lo dijimos antes. ¿Sí? Y para que Él le enseñe a uno a discernir esa palabra y clame con la voz, para que esa voz que tiene un poder, que tiene un dinamis, ¿sí?, no regrese vacía, sino que traiga verdaderamente esa unión con Dios, ese pacto con el Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero Celestial. Tiene mucha importancia la sangre vicaria de Cristo Jesús. Es importante que nosotros aprendamos más sobre ella para poder discernir en qué momento tenemos que usarla, ¿sí?, y usarla con vigor, con energía, con fuerza y con poder, mis amados hermanos. Por eso Dios, en este momento, mis amados hermanos, Dios ya ha empezado a hacer un juicio. Él dice en su palabra, salid de ahí, pueblo mío. ¿Sí? Y Él nos está invitando a que nosotros salgamos. Está refiriendo a esta estructura financiera. A veces creemos que porque no tenemos una suplencia financiera económica, no vamos a tener de qué comer cuando es Dios el que nos da a nosotros la provisión. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta en esta pandemia, nos dimos cuenta de que Dios fue un Dios bondadoso con todos nosotros y un proveedor. ¿Por qué? Porque Él nos dio la provisión. A algunos nos puso a trabajar más, ¿sí?, para poder dar a otros que no podían trabajar por algún motivo, entonces Dios les dio su alimento, su día a día, en el nombre del Padre y del Hijo. Entonces, si nosotros miramos en Isaías capítulo 26, versículo 15 al 17, miramos también lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, Dios trae juicio de ruina. Eso tenemos también que ver. Que va a venir una ruina sobre todos aquellos que tienen mucho. Y que creen que porque ellos tienen mucho, entonces pueden dominar todo y hacer una serie de cosas. Eso está en Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Amén. Es muy fuerte lo que el Señor dice en cuanto a esto. Si nosotros logramos entender, discernir, sojuzgar y enseñorearnos de la palabra, tenemos que empezar a llorar, ¿sí?, a llorar, a hacer lo que le dijo el Señor, al profeta Ezequiel. Le dijo, haz endecha, o sea, derrama tu oración, derrama tu llanto sobre todos. ¿Por qué? Porque es que Dios nos ama a todos. Dios quiere que todos estemos unánime juntos. Entonces, en el trasfondo de la misma hay también iniquidad, mis amados hermanos, en el comprar, en el vender, en el tener un negocio. Pero eso no está mal que lo tengamos, ¿sí? Lo que está mal es que esa ganancia sea una ganancia desmedida, proyectada por el tipo que tiene el negocio. Creo que el domingo estuvimos hablando sobre eso con una hermana. Es proyectar una ganancia desmedida causando una inflación, que es lo que trae la codicia. Y esa inflación produce que el pueblo de Dios u otros que vayan a adquirir esos elementos no lo puedan hacer porque está inflado el precio del artículo o elemento. Ahí también hay iniquidad, mi amado hermano. Es que si yo compro un camión lleno de verduras y sé que en la plaza de mercado no hay casi verduras, entonces yo lo puedo poner al doble de precio. Y lo pone al doble de precio, y ese doble de precio, entonces el que lo compra, el que compra las verduras y es el que le va a vender al que consume,
lo pone otra vez al doble, y entonces ¿qué sucede? Ya está al 400, no al 200. Y eso trae que mucha gente no pueda comer de ese tipo de verduras, que es lo que Dios quiere que nosotros nos alimentemos, ¿ve? Para que podamos tener fuerza, podamos tener vigor, energía, amén. O sea, para que nosotros, para Él bendecir el cuerpo, es importante. ¿Hasta ahí estamos entendidos? No solo se perdió el señorío de la tierra, eso lo vimos en Génesis capítulo 3, sino que hemos sido maldición para la misma tierra. O sea, por el pecado de Adán y Eva, Dios maldijo la tierra. Dios dijo que se produjera cardos, espinos, y que para poderla hacer producir, tocaba que tener el sudor de la fe. Tenía que hacerse un sacrificio, mis amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que ser bendición de la tierra. Tenemos que clamarle a Dios para que Él bendiga la tierra y para que lo que nosotros tengamos en producción sea en forma grande, apretada y remecida, así como lo dice Efesios capítulo 3. Amén. Entonces, es de notar que ciudades enteras han sido fundadas. Yo lo comentaba la vez pasada, cuando estuve haciendo el análisis que les comentaba con respecto a la parte de la guerra espiritual, en donde me di cuenta de que habían ciudades fundadas bajo el esquema, ¿sí?, del compás y la escuadra, y ese compás y escuadra son los signos y los símbolos que tienen la doctrina masónica. Es así como entonces se nota este tipo de relación. Amén. Entonces también les hablaba a ustedes de haber ido, que un misionero fue a un pueblo, a un pueblo indígena, y lo que él tuvo que enfrentar, en donde él no podía pasar un territorio porque entonces era muerto, porque había un poder espiritual sobre ese lugar. Era un poder espiritual. Entonces, si nosotros nos fijamos en esto, también dentro del poder espiritual del maligno siempre existen unas divisiones que, así nosotros estemos en eso, tampoco la podemos atravesar. Cuando nosotros en Cristo Jesús somos libres, tenemos libertad para poder estar en cualquier lugar. Tenemos libertad para poder dar, para poder recibir, para poder ministrar, para poder hacer todo, para bendecir a aquellos. Y fuera de eso también, fuera de que son pueblos escogidos o son naciones escogidas, también son naciones que tienen que tener, o sea, son aquellas que tienen que realizar sacrificios tanto a Moloch como a Astaret. Llámense de otros nombres diferentes, pero creo que este es el principal de ellos. Como nosotros hablar del Dios Todopoderoso, el Altísimo y Eterno, ellos tienen que hablar de Moloch, cuando se presentó en Génesis capítulo, donde habla, ¿sí?, de esta persona que era un cazador innato, lo cual lleva a repercutir en el desarrollo de una ciudad. O sea, estas maldiciones llevan a que la ciudad no pueda crecer. Habrá ciudades que crecen en lo malo, ¿ve? Y empezaremos a ver esos nidos, esas partes de pobreza donde todo el tiempo el pueblo va a estar siendo aniquilado, siendo prácticamente sojuzgado, siendo llevado a la miseria, pero ¿por culpa de qué? Por culpa de la iniquidad. Óigame bien, no es por culpa de Dios, porque Dios tiene un corazón, Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Luego Dios lo que hace es que Él envía el juicio, y si yo estoy dentro de ese plan de juicio, tengo que recibir mi juicio. Pero si yo busco el arrepentimiento y yo le pido perdón a Dios, Dios cambia todo el esquema de modo tal que yo no voy a pertenecer a ese sitio. Así como la iniquidad, mis amados hermanos, cava hoyos o fosos para los seres, para cada uno de los que estén en ese momento de iniquidad, el enemigo le cava hoyos y fosos. Y no permite, y fuera de eso lo llena en terrenos cenagosos, donde el tipo trata de salir, pero no puede salir, más se hunde hasta que muere. Y así lo vemos en la parte financiera y todo. Entonces también se cavan hoyos para las diferentes ciudades que han sido creadas o fundadas bajo estos estamentos. Porque son estamentos de maldad y son estamentos donde viene juicio de Dios sobre esos lugares. Porque es que Dios no va a mirar solamente, ¿sí?, al ser. Dios también va a mirar todo lo que Él creó, lo que el ser le ha colocado maldición. Por eso nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios solicitó al pueblo de Israel que Él liberara completamente el pueblo de cualquier tipo de espíritu que viniera. Y eso es lo que muchas veces usan los del mundo, sí, dicen, no, pero es que lo que pasa es que Dios es malo.
Malo, ¿por qué? Porque Él mandó a matar una serie de personas, niños, mujeres, perros, gatos, pero ellos no entienden el carácter espiritual de cada cosa. Es un carácter espiritual, es algo espiritual. O estamos en el espíritu de la luz o estamos en el espíritu de la oscuridad, ¿cierto? Salmo 9:15. Hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, y en la red que escondieron fue tomado su pie. Amén. Si lo entendemos ahora, yo creo que es claro, ¿cierto? El Salmo. Entonces tenemos que clamar, tenemos que rogar, tenemos que pedir, así como la pastora hizo la oración de ruego, una oración de clamor. ¿Por quiénes? Por todos aquellos que están metidos dentro de eso, para pedir como justos, para que se haga justicia y sean sanados estos lugares. Eso lo dice Levítico capítulo 26, versículos 40 al 42. De Levítico, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevarican contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Amén. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Amén. Fíjense que Dios en su palabra, Levítico 26, 40, 42. Fíjense que Dios anda buscando que nosotros nos arrepintamos. Él anda buscando que nosotros vayamos a ese arrepentimiento que claman todos los profetas. Todos los profetas, tanto Jesús como Pedro, como todos los discípulos de Dios, han clamado que nos arrepintamos. ¿Para poder qué? Para poder cumplir Él su palabra, para que todos vengamos a la presencia de Dios y para que podamos darnos cuenta de que Dios es un Dios justo, es un Dios poderoso, es un Dios hermoso, es un Dios que verdaderamente nos ha justificado. Amén. Ahora vayamos a una tercera parte, que es en la parte cultural. Qué bonito cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que nuestros pueblos han sido tomados y culturizados, ¿sí? Y esperamos que nuestros pueblos sean culturizados a lo bueno, a lo bonito, a lo experto, a lo poderoso. Pero cuando empezamos a darnos cuenta y empezamos a analizar nuestra historia, ¿sí? Oh, sorpresa, nosotros fuimos sojuzgados, óigame bien, fuimos sojuzgados, ¿sí? Por unas naciones que eran inconversas, pervertidas, malas, paganas. ¿Ve? Si nosotros miramos a Europa, miramos a España, miramos a Inglaterra, miramos a Alemania, miramos a todos esos sitios que vinieron a tomar a nuestras indígenas, que cometieron genocidios, donde mataron a una serie de indígenas porque sí. Venga, venimos, pero el oro se lo entregaron y ¿sabe qué hicieron? Los mataron para poder tomarse el oro y que no hubiese nadie que dijera que ese oro era de ellos. ¿Ve? ¿A cuántos se enterraron? ¿A cuántos enviaron a las lagunas, a las famosas lagunas del cacique Juanentado y todas esas cosas buscando el oro? El famoso oro. Fíjense que ya habíamos hablado de la parte financiera, ¿cierto? Sí, y entonces que indirectamente ¿sí? se arraigan en las personas que somos nosotros, o sea, nosotros somos la secuencia. Nosotros tenemos la misma calidad que tienen ellos. Nosotros venimos llenos de ese lodo de iniquidad. Venimos llenos de ese lodo de iniquidad. Yo le decía a mi yerno, hablando sobre mi nieto, y yo le decía, mire, cuando nació mi nieto, ustedes son mi familia. Antes de que mi nieto naciera, usted no era mi familia. Usted era una persona usted era el esposo de mi hija o el que vivía con mi hija. Pero mi sangre no estaba combinada con su sangre. Mi sangre aún pertenecía a mi hija. Y usted tenía su sangre con sus papás y todo. Pero en el momento en que mi hija tuvo con usted el apareamiento y vino mi nieto, en ese momento su sangre y mi sangre quedaron una sola. Y por lo tanto yo a usted lo amo y lo quiero como si usted fuera mi hijo. No me diga que gracias ni nada. ¿Por qué? Porque es que yo a usted lo amo porque yo también amo a mi hija. Y por consiguiente, como tengo tanto amor por mi hija, amo mucho a mi nieto. Y mi nieto es sangre
suya y mía, o sea que está en nosotros. Es de que a partir de este momento usted es de mi casa y mi oración siempre va a ir hacia usted todo el tiempo y a su familia. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que pasa, mis amados hermanos, cuando nosotros fuimos pegados, fuimos unidos. Los indígenas fueron usados, las indígenas fueron violadas, violentadas, ¿sí? Y aquellos llegaron y usaron de nuestras indígenas y nos dieron a nosotros, que somos ¿cómo se llama eso? Cuando son de dos clases diferentes y se unen, mestizos. Nosotros fuimos verdaderamente llevados a ese extremo de iniquidad sin que nos demos cuenta. Yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿ustedes habían pensado en esto que les estoy hablando hoy? ¿Cierto que no? Nada, ¿cierto? Habíamos pensado en otras cosas diferentes cuando nosotros somos, o sea, nos trajeron ese lodo, nos untaron, ¿sí? Haga de cuenta que fue el coronavirus que nosotros cogimos sin darnos cuenta, ni siquiera sabíamos que estábamos manchados porque no lo veíamos y nunca lo vimos, ¿cierto, mis amados hermanos? Quedando impregnada en nuestra herencia de pueblos y naciones, o sea, ¿por qué dicen que los santanderianos son furiosos, son iracundos? Ahora que la pastora está hablando de la ira, ¿cierto? Oh, wow, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué? Porque esos, perdónenme, no lo digo. Esos que vienen por allá de España, sí nos trajeron ese tipo de ira, ese tipo de lascivia, ese tipo de fornicación, adulterio, llámese todo lo que se llame, amén. Entonces tenemos que orarle al Señor y pedirle que nos revele a nosotros verdaderamente cuál va a ser nuestra oración para podernos defender de ese espíritu de iniquidad, de ese maligno que aún está ahí en nosotros, y que en cualquier momento se puede reventar, ¿sí? Yo ahorita les comentaba cuando estábamos hablando, y yo tuve un problema con un compañero, un colega, que llegó y me golpeó por la parte de atrás de las rodillas, eso que dicen que es el signo militar, ¿sí? ¡Tac! Y uno ¿ve? Entonces cuando él me pegó a mí, yo me volteé a darle un golpe en la cara y lo tenía cerquita, ¿ve? Y el que estaba conmigo hablando me cogió la mano y detuvo mi mano. Esa es iniquidad. Ahí está todavía el espíritu ese espíritu, esa obra de la carne que es ira, contienda, ¿sí? Ahí está el espíritu de la carne. Y esperábamos que llegara de pronto la parte, digo yo, religiosa, sí, que de pronto nos fuera a defender, que defendiera a nuestros hermanos. Y resulta que esa parte religiosa, en vez de defendernos, entonces vino y ayudó a los otros para que pudieran quitar las tierras y pudieran entonces enviar al fuego, a la hoguera, ¿sí? Por la Santa Inquisición y por otras cosas. Si nosotros nos fijamos, ¿qué pasó cuando de pronto se hicieron las cruzadas para ir a tierra Jerusalén, a tierra santa? ¿Qué hicieron? No llegaron, hicieron unas barbaries, no mataban, y llegaron los otros que también estaban llenos de iniquidad, y ellos también hicieron otras barbaries, que eran los sarracenos, ¿sí? O sea, los que venían de la otra doctrina. O sea, eso es, hemos estado verdaderamente llevados por todo y por demás, ¿sí? Y fuera de eso apareció un pensamiento, o sea, toda esta amalgama de cosas nos trajo a nosotros una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de que nosotros éramos los poderosos y que no había otro más que nosotros. Si usted va a Chile, usted encuentra que el pueblo de Chile, ¿sí? La gente llega y considera que ellos son los únicos y que no quieren salir de Chile. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden ¿qué? Acercar, no se pueden confundir con los otros porque los otros son de mala clase. Y resulta que tienen orgullo, tienen todo lo que tiene el enemigo, el maligno, tienen envidia, tienen de todo. Cuando nosotros, como yo decía, pero es que nosotros en Colombia todo el que viene es bien recibido, nosotros a todos, queremos a todos, y más los que estamos bendecidos por el Señor, porque yo creo que es diferente, puede ser diferente. Cuando yo estuve en España, hubo mucha gente que me atendió muy bien, y yo hablo bien de ellos, pero era porque yo tenía una unción especial del Señor, si no estuviera aquí sentado. Por eso mismo, entonces Dios a mí me cuidó, me guardó, me defendió, ¿listo?
ese pensamiento nacional o idiosincrasia, que es lo que muchas veces hacemos. Ay, no, pero es que si usted se enamora de la Santa Adriana, ojo, tenga cuidado, porque ellas lo montan a uno y lo ponen todo el tiempo a ver feo. Entonces viene eso. Y si usted se encuentra de pronto con el costeño tiene 1, 2, 3, 4, 5 y todas viven en la misma casa. Y eso pues es una idiosincrasia, eso es malo, eso es iniquidad, hermanos. Eso está mal hecho. Uno tiene que ser de una sola persona. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle ayuda idónea, pero no le dijo hagámosle unas ayudas idóneas, una sola nada más, un singular, mis amados hermanos. Entonces por eso nosotros vemos entonces corrupción. No podemos pedirle al pueblo colombiano que no sea corrupto, mis amados hermanos. Si tenemos un espíritu de iniquidad, tenemos un lastre de iniquidad traído ¿desde cuánto? ¿Desde cuántos años? Miles de años, mis amados hermanos. Miles de años. Ese lastre que tenemos, entonces, ¿cómo le damos nosotros a pedir a nuestro pueblo, a nuestros conductores, que sean responsables cuando ellos son corruptos? Cuando hay desidia, cuando hay responsabilidad, cuando hay una reacción fraudulenta. Ah, no, es que si él roba, yo también tengo que robar. Cuando tenemos que hacer es nosotros no robar. Y orar por aquella persona que está robando para que el Espíritu de Dios le enseñe y le revele en qué consiste no robar. Porque es importante que nosotros conozcamos en qué consiste no robar, mis amados hermanos. No solamente que es que si usted quita lo que quiere quitar, en ese momento que usted quiere quitar lo que va a quitar, ¿sí?, está robando, así sea un centavo que esté en su casa. Que esté en su casa, ya es suyo, pero usted, si se lo coge, usted está robando ese centavo porque le pertenece a otra persona. Otro ha sudado, otro se ha martirizado, otro ha trabajado por ese centavo, mi amado hermano. Y no tenemos por qué tomarlo, amén. De esta forma es cuando los pájaros le tiran las escopetas. ¿Sí? Ahora que estamos viendo es que ha cambiado todo. ¿Sí? Ahora tenemos que Señor, ¿será que usted me perdona después de que el tipo me ha pegado un golpe? ¿Será que usted, Señor, perdona lo que yo hice después de que el tipo ha hablado todo el tiempo mal de mí y me tiene ya puesto en la cárcel? Entonces estamos verdaderamente viendo una iniquidad que viene desde el tiempo atrás. Desde el tiempo atrás, mis amados hermanos. No es desde ahora, no es que usted, porque usted nació de parte de un padre que era borracho, o que era de pronto pendenciero, o que de pronto era mujeriego. Viene de hace rato, o sea, tenemos que empezar a orarle al Señor. Un día vamos a hacer una oración para quitar todo lazo de atadura y toda cadena que traigan nuestros antepasados sobre nosotros. Tenemos que pedirle al Señor para que nos vaya mostrando y nosotros vamos apuntando ahí, y en la medida que vamos orando, cada uno va a orar por lo que el Espíritu de Dios le colocó a cada uno. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entonces se aceptan rituales. Por eso a veces vemos nosotros que un presidente decide llamar al brujo de tal región, ¿sí?, para que él venga y haga un ritual. ¿Sí? Vemos de pronto a un presidente que llama a otro brujo para que él haga una serie de cánticos y evite que llueva. Y ese día se aventó un aguacero fuerte. Gracias a Dios. Amén. Entonces, tenemos también que recordar dentro de este parámetro cultural lo que ha significado para nosotros los Halloween. Pero tenemos que ir a la base, tenemos que ir, así como nosotros en la palabra tenemos que ir a la fuente, y la fuente es el hebreo. Tenemos también que ir a la base que ha formado esa serie de rituales, porque son rituales donde han puesto a nuestros niños a que ellos se presenten, ¿sí?, como conejitos, como ovejitas al matadero. Y los toman, se los llevan, los secuestran y los matan. Y los presentan ¿a quién? A Moloch. Porque es lo que se hacía en la antigüedad. Amén. Entonces se presentan a él. Y fuera de eso, vemos que hasta la misma Pascua, o sea, la misma crucifixión de Jesús, ha llevado a un sincretismo. O sea, el sincretismo quiere decir corrientes de pensamientos o ideas opuestas que tienden a unirse y a armonizar. ¿Sí? O sea, la conciliación de distintas posturas o doctrinas en una misma religión o práctica religiosa, que en sí se llamaría de pronto, ¿qué? El ecumenismo, ¿cierto?
en otras palabras. Entonces cuando viene, yo lo digo porque a mí me gustaba mucho comprar el arbolito. Y entre más alto fuera el arbolito, mejor. Tuve un arbolito de pronto, creo que tenían como 3 metros. ¿Sí? Pero fuera de eso me tocaba meterle todo el tiempo las peloticas. Los huevitos. ¿Sí? Y le metía las peloticas de diferentes colores, sí, con diferentes. Entonces ya venían con unas lágrimas llenas de amarillo que decían que eran de oro, tal cosa. Y de pronto aparecía entonces el muñeco, ya apareció entonces, sí, diferentes muñecos, y le colocábamos todo eso y gastábamos plata ahí. ¿Qué era eso, mis amados hermanos? Un espíritu de esclavitud, un espíritu de mayanita que quería quedarse con todo lo nuestro. Entonces nosotros, en vez de llevarle al Señor las cosas que son del Señor, se las entregábamos al enemigo. Todo como pasó con el becerro. ¿Sí recuerdan lo del becerro en el desierto? O sea, sí estamos haciendo esa sincronización. Amén, ¿cierto? Por tanto, cada uno con su país de origen debe de pedir perdón. Tenemos que venir, Martín, tenemos que venir, Amílcar, tenemos que venir también nosotros, uno por cada región de este país, ustedes por su país, por cada región, para pedirle al Señor perdón por todo y pedir, Señor, que quite las ataduras para que pueda ser libre cada país. No uno solo, sino todos, mis amados hermanos. Todos, porque ese es el espíritu de iniquidad. ¿Sí está ahí o no está ahí? Está, lo estamos viendo. Ahora miremos otra cosa que es la iniquidad en lo religioso, mis amados hermanos. Debemos de considerar que todo esquema o todo sistema religioso es de base babilónica. Por tanto, se opone todo eso se opone a Dios. Y si nosotros lo miramos de una forma u otra, hay una oposición al Creador. En lo romano, sí, tenemos que romper con las ataduras, con muchas ataduras, con todo eso que se llama idolatría, con todo eso que se llama magia, con todo eso que se llama ocultismo. No crean. En la iglesia tradicional hay ocultismo. En la iglesia tradicional hay magia. O dígame si no hay magia. Si yo de pronto cojo un muñequito, ¿sí?, y lo pongo aquí en mi pecho y digo que ninguna bala me podrá atravesar. Y lo viví. Pero gracias a Dios ese amuleto lo perdí. Entonces, no basta con dejar las prácticas, mis amados hermanos. No basta con que yo bote ese amuleto. No basta con que yo en un momento dado deje de pensar en la idolatría. Tenemos que ir a limpiarnos. Tenemos que ir a quitarnos ese lodo de encima y tenemos que romper todas las ataduras que hayamos tenido. Si nosotros miramos en el bautismo de la iglesia tradicional, lo atan a uno, ¿sí?, y fuera de eso le echan agua arriba, ¿sí?, se llama aspersión, y queda uno atado a algún santo o alguna imagen o alguna virgen. No digo cuál, pero queda uno atado. Entonces, cuando ese niño, cuando esa persona viene a la iglesia de nosotros, tiene que ser desatada, debe de ser desatada, porque si no, entonces sigue igual. Ahí está la raíz, lo que yo la otra vez comentaba, que yo le decía al pastor. Tenemos que ir a la iglesia de donde venimos para pedirle perdón, para que nosotros vengamos en santidad, y la semilla de allá, de rabia, de despecho, de lo que sea, ¿sí?, venga acá, y aquí en buen terreno, en terreno fértil, crece la cizaña. ¿Ve? Y no es porque nosotros estemos dormidos, sino porque nosotros no tenemos el conocimiento y la sabiduría para poder determinar en qué estamos. Luego, si estamos oscuros, estamos ciegos, tenemos ceguera espiritual. Amén. Si estamos hasta ahí. Entonces, allá fuimos nosotros atados. Ahora, cuando se casan, ¿qué sucede cuando se casan? Llegan los dos, ¿cierto? ¿Sí? Y los dos saben, y suben, ¿sí?, y les ponen unas ataduras a ambos, Satan, y quedan atados ahí, los dos quedan atados a quién, el espíritu que gobierna ese momento, en ese lugar. Amén. Entonces esos dioses disfrazados, ¿sí?, los invitan a que bebamos ¿qué? Las copas de las abominaciones de la sangre. Eso está en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Entonces, esa Babilonia, esa ramera nos invita a que nosotros bebamos de las copas de sangre.
y que nosotros nos dé de pronto temor, ¿sí?, poder quitar ese tipo de lastre, ese tipo de atadura que tenemos y que debe de ser quemada, debe de ser destruida, debe de ser quemada con el fuego del Espíritu de Dios y destruida con la palabra. O sea, que la misma palabra de Dios sea la que golpee con el martillo y la desmenuce esa cadena que las parejas traen de esa denominación. Óigalo, mi amado hermano, eso es cierto. Tenemos que pedirle al Señor y tenemos que pedirle mucho para que el mismo pueblo se dé cuenta y se le revele y tenga sabiduría, ¿sí?, para que sepa en qué momento tiene que pedir ese cambio, pedir esa libertad, pedir que sea libre, que el amor sea el que fluye completamente en cada corazón, en cada pareja, que sea el amor, pero el amor de Dios. Leamos 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Entonces fíjese que la gran mayoría de personas están inmersas en algún tipo de doctrina, ¿sí?, llámese masónica, llámese otras, ¿sí?, Illuminatis, cualquier cosa de esas, la nueva era, y además de eso, fuera de que están inmersas en estas órdenes, están inmersas también en altas esferas, en altas gente que viene sin que nos demos cuenta, que están siendo pagadas por diferentes personas que tienen un gobierno, y ese gobierno que ellos tienen es un gobierno satánico. A veces vemos esas ONG, y me quedo nada más aquí, que vienen administradas, que son puestas por aquellas personas que nombran 15, 20, 40 y las nombran con un solo nombre, pero esas están dominando parte del globo terráqueo, ¿sí? Y ellas también buscan por intermedio de esas entidades pedirle plata a muchos que están donando para bienes, para cosas buenas, y entonces ellos les convierten en cosas malas. Para poder defender, ¿qué? Defender la lucha, ¿sí?, supuestamente de clases, todas las cosas. Cuando eso no es así, cuando sabemos que la lucha de clase tiene que ser de diferente forma, a nivel del poder de Dios. Amén. Es necesario aclarar que no todas las denominaciones están en esto. Es necesario aclararlo. ¿Listo? Ahora miremos otra que es, ya habíamos visto cuál es. La financiera, ¿cierto? Ya habíamos visto la cultural. ¿Cuál otra? ¿Ah? La religiosa. Ahora vamos a ver la afrenta. La iniquidad por afrenta. Amén. Ya habíamos hablado sobre esto en anteriores partes. La iniquidad en una persona es como un imán que atrae todo. A ver, cuenta, es un pegante, pero es un mal pegante, pero con un buen pegante. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Es un mal pegante, pero con un buen pegante. Es lo que se pasa, ¿qué sucede cuando una persona está esperando que alguien le diga, te quiero mucho, te amo mucho, y no se lo dice? Entonces, ¿qué sucede? Esa persona queda con su corazón como agraviado y dice, uy, no pensaba que él no me lo fuera a decir, tal cosa, ¿listo? ¿Ve? ¿Y por qué si le dice, te quiero mucho, perrito? Te amo mucho, y lo coge y lo acaricia. ¿Y por qué no coge al humano y lo ama y lo acaricia? Sea igual, sea justo, sea equitativo, sea igual. Pero no, a veces nos confundimos, ¿cierto? Eso no quiere decir que no amemos los perritos ni los gaticos. Yo amo mucho al gato de mi casa. Cada vez que llega, él se acerca a mi lado y como no lo acaricio, inmediatamente me clava las uñas. Entonces, ¿qué pasa con ese corazón cargado? Ese corazón cargado me lleva a iniquidad, me lleva a un dolor, me lleva a una aflicción, me lleva a una angustia, me lleva de pronto a despertar otras iniquidades que yo traigo desde antes, de mis abuelos, tatarabuelos, ya que eso proviene de diferentes afrentas, agravios e injusticias. Es que como él me mira feo, es que como él tal cosa, entonces yo me voy de acá de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que mire, entré y no me recibieron con aplauso ni nada de eso. ¿Entendió? Listo. Y entonces eso que hace, eso lleva a que se crea una afrenta, un agravio, una injusticia,
que crea así un círculo vicioso. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cada vez que usted vaya a otro lugar, también le van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es un pegante. ¿Ve? Ya el enemigo sabe que usted así se ofende. Si yo de pronto le digo a usted, uchi uchi, y usted se ofende, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya el enemigo sabe que cada vez que alguien, entonces, ¿qué pasa? El vecino le va a decir, uchi uchi, y usted, el león furioso, ¿cierto? Cuando ahorita digamos a la pastora que hable de la ira, vamos a darnos cuenta de lo que es ese uchi uchi, ¿cierto, pastor? Entonces, así como nosotros, entonces tenemos que romper esos lazos, romper esas cadenas, hacer como yo lo que una vez explicaba, que cuando el pastor estaba hablando yo sentía en mi corazón. ¿Qué hice? Me arrodillé, hinqué mis rodillas y le pedí perdón al Señor y le pedí perdón al pastor. Y cuando salí le pedí perdón personalmente. Y así rompí ese lazo que se me estaba formando a mí. Es lo que muchas veces yo les dije, por favor vayan a la denominación anterior y pídanle perdón al pastor si de pronto no se han venido con bendición, y cuando les dé la bendición, venirse aquí, porque aquí ya vamos a sembrar una raíz en buena tierra, porque estamos en buena tierra, mis amados. Tenemos buena tierra, entonces yo les pido, o sea, encarecidamente, que miremos qué semilla vamos a sembrar en esta buena tierra. Amén. Para que sigamos creciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces debemos de o sea, mirar todas esas cosas. O sea, la mujer que ha sido abusada, téngamelo por seguro que dentro de unos 4 o 5 años va a ser otra vez abusada. Pero si no rompe con ese lazo de atadura, si no rompe con el abuso, ese olorcito, ¿sí?, de abuso, ¿sí? Dígame bien, no es una tomadera de pelo, es realidad, es un olor que emana, así como los animales buscan, el varón busca a la hembra por el olfato, por la parte esa, ¿sí?, la feromona, así también ese abuso que ha producido en esa persona trae en ella una carga, trae en ella un sudor, trae en ella una forma de expeler, de sudar, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos, sudamos y sacamos sal, y sacamos a veces olores que tenemos guardados. Cuando una persona tiene ese problema, atrae a los otros para que vuelvan otra vez, hagan abuso sexual sobre esa persona. Ahí estamos. Entonces tenemos que pedir a Dios y al Espíritu Santo dónde se encuentra la iniquidad que tenemos. Número 1, ¿dónde está la injusticia? Que nos revele a nosotros cuando fuimos injustos, ¿sí?, o cuando nosotros nos han hecho injusticia, para que nosotros podamos entonces pedirle al Señor y que Él nos enseñe cuando nosotros verdaderamente estamos en esa oración para poderle pedir y qué forma tenemos que pedir. O sea, porque habíamos hablado de que es diferente cuando usted corta un lazo a cuando usted corta una cadena, a cuando usted corta un candado. ¿Sí? Tiene que usar unas armas diferentes. Y es Dios quien le va a dar a usted esas armas diferentes para que usted, mi amado hermano, pueda ser libre. Y libre en Cristo Jesús. Y pueda usted, como un día yo lo dije, ¡soy libre! ¿Por qué? Porque sentí la presencia del Espíritu de Dios en mi corazón. Amén. Entonces, cuando el Señor nos trae a nosotros esa enseñanza, esas heridas, ese gran dolor, esos abusos, ¿sí?, tenemos que restituirlos, tenemos que restablecerlos. Y es el Espíritu de Dios el que va a formar que en nuestro corazón ya no haya esas cicatrices grandes que a veces aparecen en las piernas, ¿cierto? Que todos parecen como si fueran una especie de lazos, hay cordones, ¿sí? El Señor quita todo y verdaderamente no deja cicatriz en nuestro corazón. Ese es el principio del dar y es el principio del amor de Dios. Porque con base a eso, nosotros podemos perdonar y perdonar con verdad. No es solamente pedir perdón, sino también restituir con algo el daño que hemos causado con esto. Ahora, acuérdense bien que hay una cosa que aparece, ¿dónde es? En Santiago, capítulo 3. ¿Qué es? La lengua, ¿cierto? La lengua, decía mi abuelita, que es el castigo de algo, ¿cierto? Entonces, es necesario reconocer que la lengua es un detector
para saber lo que hay en el corazón. Es el que nos define qué es lo que hay dentro de su corazón. Si usted siente rabia, inmediatamente, si su corazón está con el Espíritu de Dios, dice, ay, Señor Jesucristo, tal cosa, ¿listo? Pero si usted tiene otro corazón diferente, ¿qué hace? ¿Qué palabras puede decir, cierto? Entonces es cuando Dios a nosotros nos muestra en qué nivel espiritual se encuentra su merced. ¿En qué nivel espiritual usted está? ¿Por qué? Porque su lengua la va a delatar, ¿sí? Es la que nos va a decir a nosotros cómo anda. Un corazón cargado de iniquidad, de continuo habla mal, no se expresa mal, sino que habla mal de otras personas y habla mal hasta de sí mismo. ¿Sí? Son causantes de divisiones, ofenden, hieren, llevan a que nosotros en un momento dado le preguntemos al Señor, ¿por qué esta señora me ofende? Y tú no haces nada. ¿Sí? A veces nos llevan a eso, y eso no es justo. ¿Ve? Son causantes de divisiones, hieren como si tuvieran puñales en la lengua, son gente negativa, son gente que es exclusivista, excluyente, que tienen gran ira, que tienen amargura y que verdaderamente, ¿sí?, nos llevan a la perdición a nosotros, a que nosotros caigamos, y es lo que quiere buscar el enemigo en cada uno de nosotros. Amén. Vayámonos a Lucas capítulo 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces ahí estamos. Más claro no canta, como dice el refrán, un gallo, ¿cierto? Ahora hablemos de algo importante: iniquidad y adulterio. Ahí sí estamos en el de la cosa. Una cosa que Dios, cuando yo hice el tema de adulterio, recuérdolo muy bien, en el año 2002, a finales, en noviembre, yo pensaba que el adulterio era solamente carnal. Y empecé, hice 8 páginas o 10 páginas de eso, ¿sí? Y cuando empecé a hablar, Dios me colocó en mi corazón que hablara sobre un adulterio que se llama adulterio espiritual, que es lo que le pasó a Eva. Eva tuvo adulterio espiritual. Eva no tenía por qué haber oído la voz de otro. Ella tenía que haber oído con la voz del Señor de señores y haber oído la voz de su esposo. Entonces eso ha llevado a que muchas personas, muchos teólogos, mucha gente que le gusta hablar, haya establecido una serie de doctrinas, ¿sí?, entre ellas la doctrina de la serpiente, otras cosas más, con base a esto que Eva hizo una idolatría, pero fue espiritual. Amén. Y es así como nosotros, cuando nosotros nos inclinamos y cuando nosotros le servimos a otros dioses, que pueden ser tangibles como pueden ser invisibles, como tal, invisibles como el dinero, como la comodidad, como la cultura, ¿sí? Esos dioses invisibles existen y están ahí, mi amado hermano. Y ya lo hemos hablado en la parte cultural y en la parte financiera. Es así como este tipo de idolatría es el principio de una serie de complicaciones y pecados dirigidos por un espíritu de fornicación o de adulterio, llevándonos a una descarada. Dígame bien, perdemos todo, perdemos hasta nuestra propia integridad, perdemos hasta nuestra propia, entonces perdemos hasta en el cuerpo, perdemos en el alma y podemos también llegar a perder en el espíritu. Entonces toda relación, toda depravación sexual, ¿sí?, esa nos lleva a que nosotros entremos en una pérdida total, que uno tiene que pedirle mucho al Señor para que Él nos revele qué tipo de depravación es esa y nosotros podamos cortar o romper con ese tipo de atadura. Es lo que ha pasado con la iglesia tradicional, mis amados hermanos. Se ha llegado a un momento en el cual, como no se ha detenido las cosas a tiempo, entonces hemos estado, lo digo porque lo viví, hemos estado en idolatría, hemos estado haciendo fornicación y hemos estado haciendo una serie de parámetros que van en contra de la palabra de Dios, que hoy por hoy, gracias a Dios, lo reconozco, lo veo y veo la magnitud de ese problema. Y no se ha llegado a romper con eso. ¿Por qué? Porque de pronto el hermano se va de la denominación. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque eso trae lastre a la casa de Dios. Eso trae un lastre a la casa
trae un lastre a la denominación. Y es lo que habíamos hablado cuando hablábamos de los lodos y la parte cenagosa, que se cubre todo y va cubriendo todo y va cubriendo todo hasta que llega un momento en el cual estamos todos ahogados. Todos. Hasta el ministro está ahogado. ¿Por qué? Porque no hemos cortado con ese espíritu, con ese lastre, con esa iniquidad, ¿sí?, de adulterio y fornicación. Creemos que solamente nada más es en el cuerpo. Ay, no, mijita, entonces usted, no, es en el espíritu que estamos fornicando. A veces tenemos un Dios que no queremos sacarlo de nosotros. Tenemos un Dios que no queremos sacarlo de acá porque es que si lo saco me duele. Teníamos hablaba una vez, ¿cierto, pastora?, de un señor que tenía un Dios que era las cenizas de su mamá, ¿cierto?, guardadas en una habitación. Y usted lo miraba a él y era una persona que estaba, una cara terrosa, ¿cierto?, una cara como de muerto, ¿cierto?, y vestía todo sucio. Y la ropa se veía que estaba recién lavada, pero se notaba que estaba sucia. Como si el sudor, como si algo de pronto la impregnara. Amén. A veces hay denominaciones cristianas que aunque no se dan cuenta, o a veces cuando se dan cuenta, tienen el espíritu jezabélico dentro de ellas. Y ese espíritu jezabélico, les cuento que es fuerte. Fuerte. Cuando yo llegué a los caminos del Señor y le pedí al Señor que me quitara esa fornicación y ese adulterio, ¿sí?, Él me envió a mí a que yo fuera a hacer un ayuno de 1 año, que es el ayuno de Zacarías. ¿Sí? Ahí dice que cada 3 meses, que tal cosa, y listo. Yo lo hice durante 1 año. Un mes estaba hasta las 2 de la tarde, o 3, y otro mes estaba hasta las 6 de la tarde, pero empezaba a las 6. O sea que había un mes en el cual yo pasaba derecho, solamente tomaba agua. Y yo les cuento que la cara mía era una cara rosadita, energía, operaba unas 4 o 5 veces al día, muy bien, ¿ve? No tenía ningún apagón como me pasó el domingo, ¿ve? Y eso estaba bien, listo. Y eso es lo que el Señor me llevó a que yo lo hiciera para poder quitarme de encima, ¿qué? Ese tipo de espíritu. Oiga, bien, es fuerte, es duro, ¿ve? Cuando uno está en el mundo y ese es un fuerte de uno y que es una debilidad en el cristiano, es duro para poder quitar. Amén. Ya es frecuente ver que hay letargos espirituales. Esos letargos espirituales es cuando no se está luchando para acabar con algo. ¿Sí? Es que si de pronto yo le digo de pronto a la hermana y al hermano, se van. O si de pronto yo aquí en la prédica digo, es que están en fornicación, no los hermanos, sino hablando de todos. Y si todos se van, entonces uno dice, bueno, ¿y entonces dónde está el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios es el que a mí me reconforta, el que a mí me coloca que hable lo que tengo que hablar, que a mí me dice lo que tengo que pedir para que mi casa, o sea, la casa de oración donde yo estoy, ¿sí?, sea una casa de bendición, ¿sí?, y no sea una casa donde le estemos haciendo morcillas al diablo. ¿Desde qué nos sirve venir nosotros y sacrificarnos, ¿sí?, para estar ahí haciendo morcillas al diablo cuando tenemos que buscar de la palabra, que es lo que estamos haciendo en esta casa? ¿Sí? Buscar de la palabra y buscar en la parte profunda, enseñorearnos, sojuzgar, para poder tener una palabra diáfana, una palabra pura, un vaso transparente donde el Señor pueda mirar a través de ese vaso y decir, wow, estos son mis hijos en quienes tengo complacencia. ¿Sí lo han oído alguna vez? ¿He terminado? ¿Cierto que sí? Amén, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, ¿qué sucede con esas personas? A ver, ¿qué sucede con esas personas? Esas personas van a tener sueños, van a tener visiones, van a tener cosas donde sienten que alguien las coge y las abraza y las besa, ¿sí?, y las acaricia, ¿sí?, y el esposo al lado. ¿Ven? Y van a sentir que esos espíritus, ¿cómo se llaman? Esos que vienen por las mujeres, que vienen con los hombres, incubos y sucubos, ¿sí?, esos. Entonces van a tener ese problema. ¿Por qué? Porque no han sabido romper, acabar, terminar con esos lazos y esas ataduras, ¿cierto? Vayámonos a Oseas capítulo 4, versículos 11 y 14. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde.
¿por qué espíritu de fornicación lo hizo errar? Y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Amén. Entonces, fíjense que esos sueños, esos pensamientos obscenos, además de todo, me impide que la gente, o sea, impide que nosotros conozcamos a Dios completamente. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios no puede estar con la oscuridad. Dios es luz. Entonces, si yo tengo la oscuridad, Dios va a estar separado de mi lado. Luego, entonces, no voy a tener el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque no he sido capaz de romper algo que Él quiere que yo rompa. Mis amados hermanos, somos nosotros los que tenemos que romper con esos espíritus. Es nuestra voluntad la que tiene que manifestarse. Es el dominio propio, ¿sí? Es el estar verdaderamente en la presencia de Dios y el querer buscar de Dios para que eso nos lleve, ¿sí?, a que nosotros podamos ser libres, mis amados hermanos. Libres de eso. Cuando venga esa tentación, como lo decíamos en Santiago, ¿sí?, no entremos a que eso incube, a que eso conforme el pecado. Rechacemos esa tentación. ¿Qué le pasó a José? Cuando vino esa mujer bonita y se le presentó así desnuda, ¿qué dijo él? ¡Wow! Salió, fue corriendo, ni siquiera la miró, hasta dejó la ropa que tenía, ¿sí? ¿Ven? Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Tenemos que evitar en todo lo que podamos el estar acercándonos a eso. Si estamos a solas, ¿por qué nosotros a veces preferimos mejor que sean las mujeres con la pastora y que sean los hombres con el pastor? ¿Para qué? Para que no haya de pronto esa tentación que se puede presentar. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Si hemos visto el espíritu de iniquidad, hemos visto que es un lodo que también se puede transmitir, que también se puede pegar. ¿Sí? Cuando uno trabaja con gente que de pronto trabaja en el campo o que trabaja de pronto en la ciudad, ¿sí?, y que tiene unos problemas, ¿sí?, de axilas o de parte de pies, ¿sí?, esa persona va y se acuesta, a pesar de que se baña, si no se aplica una pomada especial, termina, ¿sí?, termina impregnando a su compañera o a la sábana, todo eso, impregnándolo de ese mal olor. Y eso también pasa con la iniquidad. Entonces, esa iniquidad, mis amados hermanos, ahí está. Tenemos que decirle a Dios y orar por nuestro hermano para que ese olorcito se le vaya. Tenemos que hacer oración, tenemos que invertir algo, tenemos que hacer algo. O sea, no solamente invertir, ¿sí?, sino hacer las cosas. Hablamos también hay unas situaciones que se llaman de intersexualidad. Entonces, esas relaciones intersexuales que están fuera del matrimonio y que son la pornografía, la masturbación, el incesto, el adulterio, para eso debemos pedirle al Espíritu de Dios como conviene para que nos lleve a darnos cuenta de todo. Tenemos que pedirle a Él. ¿Sí? Yo le decía una vez a un compañero con el cual tenemos una amistad muy grande y somos como decir Jonathan y David. ¿Sí? Tenemos una afinidad muy tremenda. Yo le decía, yo tengo a veces que yo pienso como que de pronto esta cuestión como que se nos va cambiando mucho, ¿cierto? Y esto, porque es que puede que de pronto yo tenga el 60% en vez de tener el 20% y entonces ya termine, ¿sí?, como dice la canción, ¿cierto?, que se nos mueve la canoa, ¿sí? Pero uno tiene, o sea, yo creo que Dios coloca en cada uno de nosotros una fuerza, una fortaleza para uno poder discernir el bien del mal, para uno no cometer errores, ¿sí? Nuestra amistad permanece muy bonita, ya tenemos una amistad casi de como 40 y pico de años, casi 50 años o más, ¿sí? Y en donde nosotros nos apreciamos mucho y nos queremos mucho, como dicen algunos hermanos en la iglesia, en el amor de Cristo. Pero nos queremos en el amor que Dios nos ha dado verdaderamente, ¿cierto? Que es diferente al amor filial, al amor eros. Nos queremos en el ágape, queremos en el amor filial, como hermanitos. Hablemos de la reparación de la iniquidad. ¿Cómo se repara la iniquidad? Que es importante. Hablamos de justicia y de justificación.
Debemos de reconocer que hay unas fuerzas espirituales, óigame bien, hay unas fuerzas espirituales que tienen en sí un gran poder de atracción. ¿Sí? Así como en la naturaleza hay unas fuerzas que tienen un gran poder de atracción, dentro del campo espiritual hay unas fuerzas que tienen un gran poder de atracción. ¿Sí? Y ese gran poder de atracción entonces lo dice, o sea, la luz. La luz tiene un gran poder de atracción, que llaman fotocéntricos. Aquellos que o sea, la luz los atrae, los lleva. ¿Sí? Que son ligadas a Dios, como se llama la justicia. Y tenemos otro gran poder de atracción que se llama la oscuridad, que son aquellos que no pueden aceptar la luz y que buscan solamente la oscuridad. Como decir los murciélagos, ¿cierto? Es un ejemplo en el campo natural. ¿Sí? Y la oscuridad está ligada al enemigo y es lo que se llama la iniquidad, ese poder de atracción. Amén. En cuanto a la parte de la justicia, cuando nosotros tenemos esa atracción que viene de la luz, se llama justicia y se llama justificación, que es la respuesta a la justicia. Si nosotros miramos en el hebreo, justicia quiere decir sadak, T-S-A-D-A-Q, de queso. Sadak, hasta ahí. Eso es en el hebreo, que quiere decir ser recto, ser justo, tener razón. Eso aparece más veces en el libro de Job, aparece 17 veces. En en Éxodo 23, capítulos 23, versículos 6 y 7, y en Salmo 82, versículos 3. Cuando es un sustantivo, o sea, un nombre, entonces hablamos de un veredicto, algo que se hizo justo y que fue exonerado de todos los cargos. Eso está en Job, capítulo 13, versículo 18. Entonces, toda aquella justicia debe traer un veredicto. Ese veredicto tiene que ser o condenación o restauración. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vale? Yo tengo un libro que me ha costado bastante, pero que lo he leído, que se llama Veredicto en el Señor, en la muerte, en la crucifixión de Jesús. Ahora, si nosotros lo miramos, también puede llamarse Tzedek. En vez de ser S-A-D-A, es S-E-D-E, que es igual que rectitud, que es igual que justicia. O sea, se acerca más a este término con nosotros. Tzedek. ¿Listo? Está en Levítico 19, versículo 15. Y cuando lo miramos dentro del griego, o sea, ya en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque en el Nuevo Testamento se habla solamente sobre el griego, vemos que en el verbo quiere decir dik. ¿Han visto Nike? ¿Sí? Los zapatos. Ahora pónganle D, en vez de N, póngale D. Dik, Dike. ¿Listo? Que es hacer denotar lo que es recto. ¿Sí? Porque esa persona camina en lo recto. Porque esa persona es Dike. ¿Hasta ahí más o menos estamos entendidos? Perfecto, listo. Entonces ahora hablamos hay una cosa que se llama dikaiosune, que es una cualidad de ser recto o justo. Entonces no es lo mismo cuando una persona camina en lo recto, cuando una persona tiene cualidad de ser justo y recto. Entonces le llaman dikaiosune cuando aquella persona tiene calidad, por decir, la pastora es dikaiosune. ¿Ve? Con K de kepis. Sí. ¿Por qué ella? Porque ella tiene calidad y camina en lo recto y en lo justo. ¿Ve? Pero también podemos decir que ella es Dike, porque ella es justa en la forma de actuar. Sí, en la forma de actuar. Entonces fíjense la diferencia que hay entre una cosita y otra. Es importante ir a eso para poder saber si estamos caminando en lo justo o somos justos. Porque una cosa es que usted sea justa y otra cosa es que usted camine en lo recto, en lo justo. ¿Ve? A pesar de que tiene todo para caminar, de pronto le puede faltar algo. Amén. Vámonos a Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Grábense bien esta parte porque cuando vengamos a hablar del misterio, ¿sí?, del Evangelio, vamos a hablar sobre esta cita bíblica. La vamos a desglosar completamente. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su
paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y que el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces me imagino que diría así de que Él sea Daik, ¿sí? Y sea Dikaiosume, que verdaderamente nos está justificando en lo recto. Sabemos que si nos acercamos al reino de Dios y a su justicia, se produce un poder de atracción que hace que gravite todo lo bueno, bendiciones, bienaventuranzas, y que además en continuo está actuando sobre todo lo que trae, ¿sí? Lo que está chocando contra la iniquidad. Entonces cuando nosotros actuamos en justicia, estamos actuando en contra de la injusticia, que es lo opuesto a la justicia, ¿ven? Chocando contra ella para enderezar las cosas hacia Dios, por un lado, y por otro lado, atrayendo el reino de los cielos para que nosotros podamos vivificar el reino de los cielos en cada uno de nosotros. ¿Se entendió? O sea, que tengamos el escudo, ¿sí? Pero que al mismo tiempo tengamos el yelmo de salvación para nosotros poder caminar con certeza y con visión, ¿sí? Vamos a ser fieles al Dios Todopoderoso. Amén. Esto atrae todo lo que es del reino de los cielos, toda bendición de lo alto, riquezas en Cristo Jesús, que es lo que tenemos que nosotros andar buscando, no andar pispris o riquezas en el mundo. Tenemos que buscar riquezas en Cristo Jesús. Luego tenemos que saber qué son las riquezas en Cristo Jesús, mis amados hermanos. ¿Ves? Porque tenemos que empezar a diferenciar una cosa de otra. Tenemos que empezar a vivificar la vida como cristianos, ¿sí? Y seamos vasos de gloria. Isaías capítulo 60, versículos 1 al 5, quedemos así. Pero solamente esta gloria se puede manifestar cuando la justicia ha obrado, óigame bien, ha obrado un poder transformador en el creyente. Pero eso solamente puede suceder por gracia, porque es la gracia de Dios, la gracia bendita de Dios la que trae que nosotros seamos transformados. ¿Por qué? Porque esa gracia permite que nosotros podamos entrar al reino de los cielos y nosotros podamos recibir las arras del Espíritu de Dios y nosotros seamos, ¿sí?, templos de Dios donde mora el Espíritu de Dios y donde va a trabajar el Espíritu de Dios si nosotros en la voluntad de nosotros permitimos que esto se haga. Amén. ¿Hasta ahí vamos? Amén. Sí, se ve bonito, ¿cierto? ¿Listo? Yendo un poco más allá de ser justos, o sea, no solamente vamos a ser justos, sino vamos a ser más allá. O sea, no solamente vamos a tener fe, sino que vamos a hacer obras por fe. ¿Sí me entendieron ahora sí las obras que habla Santiago? Amén, ¿cierto? Y las obras que habla el apóstol Pablo, que dice que no, cuando son de fe, las obras puestas por fe, es cuando tú llegas y de pronto ves que alguien viene, ¿sí? Y tu corazón se llena de gozo cuando el Señor le dice, dele de algo de comer, dele algo. Y tú te levantas y le brindas comida. Y te das cuenta de que hay un gozo en tu corazón. Eso para mí es el Sabbat. Para mí entender es el Sabbat, que es cuando yo tengo el gozo más grande en mi vida. ¿Por qué? Porque he hecho algo que ha satisfecho, o sea, que le ha dado satisfacción a Dios, ¿sí? Porque he hecho la voluntad de Él. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Amén. Entonces ahí estamos hablando de justicia, amén. Pero entonces, esta justicia que es por fe, esta justicia que es por fe es la llave de la entrada al reino de los cielos, mis amados hermanos. Si andaban buscando una, ahí tienen una llavecita para que puedan entrar. Ya que esta es la que erradica toda forma de iniquidad en cada uno de nosotros, llevándonos a una gloria como fuego consumidor que quema y destruye todo lo que nos aparta de la presencia de Dios, que es diferente a la unción. Este es el fuego de Dios. ¿Ve? Y la unción, la que nos llena de gozo y de amor. Pero este fuego consumidor es el que nos quita todo eso y nos permite que nosotros seamos llenos, seamos libres. Y al ser libre yo puedo gritar, soy libre en Cristo Jesús. Amén. Entonces podamos decirlo todos. Amén. Así como el amor de Dios no puede dejar de amar, óigame bien, así como el amor de Dios no puede dejar de amar, la justicia no puede dejar de juzgar. No vaya a creer que porque Dios te ama mucho no va a ser justo contigo. Él va a tener justicia, la palabra de Dios es la que nos va a nosotros, ¿a qué? A juzgar, ¿cierto que sí? Porque el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que trae? Juicio, ¿qué más? Justicia y pecado, ¿cierto que sí? Amén. Por lo tanto,
lo que se busca es destruir la iniquidad, parte fundamental de la victoria de la cruz. O sea, Cristo Jesús vino, que es lo que vamos a hablar después cuando hablemos del misterio del Evangelio. Cristo Jesús vino, y que ya lo hablamos cuando hablamos de la piedad, vino Jesús a destruir la iniquidad por medio de la cruz, donde se va a operar la justicia de Dios. Es la justicia de Dios la que opera en el vicario, en Cristo Jesús. Es la justicia de Dios. Pero es Jesús quien nos justifica a nosotros, que más adelante lo vamos a ver, quien nos justifica por medio de la cruz, para que Dios vea solamente la imagen y semejanza de Cristo Jesús. No la de Luis Pinto, no la de pronto de Manuelito, sino es la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Él está viendo es a su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Entonces, por eso es que Jesús dijo: Padre, te pido que me glorifiques para poder glorificar a los que tú me has dado. Amén. Y ahí viene toda la glorificación. Entonces, donde se va a operar la justicia y también la gloria, partes fundamentales que pulen este diamante en bruto y además traen juicio sobre nuestros enemigos. Salmo 97, versículos 1 al 3. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Amén. Donde es precisamente para establecer la justicia de Dios y alienar las cosas en su perfecta esencia y voluntad de Dios. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos, comprendamos y sintamos que estar con Él es mejor que todas las cosas. Y es cierto. Después de que uno ya ha caminado con todas estas cosas, yo creo que la pastora ya tiene que haber caminado más, porque lleva como unos 15 años más que yo. ¿Sí? Entonces, en esa marcha es que nosotros nos hemos dado cuenta de qué bonito es caminar en las cosas de Dios, porque son puras bienaventuranzas. Amén. Entonces, debemos debemos ser claros, mis amados hermanos. Tenemos que ser precisos, que tenemos que ser así como la pastora dice, rectos. La justicia de Dios lo que juzga es la iniquidad. La justicia de Dios no juzga al ser humano, juzga la iniquidad del ser humano, juzga el pecado del ser humano, juzga la transgresión del ser humano, juzga lo que ha gestado el ser humano. Por tanto, donde quiera que haya iniquidad, ahí estará presente la justicia de Dios, y es así como es un imán que atrae todo lo que es de Dios, todo lo que es de Dios. Mientras que la iniquidad atrae todo lo que es concerniente al imperio de la oscuridad y tinieblas y muerte, y es una base que tiene el maligno legal. Por eso en Corintios capítulo 4, versículo 4 aparece, ¿sí?, que el velo del príncipe de este mundo es una base que tiene legal, que ya Jesús, ¿sí?, lo quitó, que Jesús lo venció. Pero Dios tiene un tiempo. Dios es justo y poderoso. Pues hasta a los malos Él también justifica. Y Él justificó este medio tiempo, o sea, este tiempo que tenemos, que vamos a llegar hasta el final de los tiempos, en este momento que se nos está acercando, que es donde vamos a ver el juicio, la ira verdadera de Dios, o sea, el juicio de Dios. ¿Sobre quién? Sobre todos los malos, los inicuos, la maldad, la iniquidad. Amén. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces debemos de entender que Dios nos ama profundamente y que su pensamiento es de continuo el bien para nosotros. Dígame bien, de continuo el bien para nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que nosotros tengamos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Hasta ahí, vamos. ¿Listo? Entonces tenemos que ser sus colaboradores, sus sunergos, actuando a través de sus juicios de misericordia sobre aquellos que buscan su justicia, la rectitud y que caminan con el temor de Dios. Eso está en Proverbios capítulo 8, versículos 17 al 21. No lo leemos porque es largo. Juicios que representan el hablar a nuestra vida, juicios que representan el tener sueños, juicios que representan el tener visiones, que nos llevan a ver nuestros errores y a enderezar nuestros caminos. Porque Dios lo que anda buscando cuando usted entra en una lucha, cuando usted entra de pronto en un desierto, cuando usted entra de pronto en una batalla,
Dios lo que quiere es que usted aprenda de esa batalla lo bueno y deseche lo malo. ¿Para qué? Para que usted siempre camine en victoria. Porque Él siempre va a traer para usted, va a traer Él va a traer un amor y una cubierta que lo cubre todo, de modo tal que usted pueda caminar con tranquilidad y con libertad. ¿Por qué? Porque está defendido por el poder de Dios. Miremos Job. ¿Qué le pasó a Job al final? Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora, wow, me quito las gafas, te veo. Te veo con toda claridad, o sea, no hay ni siquiera una nube. ¿Qué le dijo Dios? Bueno, ya que me ves de toda claridad, entonces ahora vaya, ore por sus amigos. y haga un templo, un altar. ¿Sí? ¿Y qué le dio Dios cuando Él cumplió con ese templo? Por eso tenemos que orar por todos. Para que Dios, cuando venga el momento de su bienaventuranza, de su misericordia, entonces Él a nosotros nos va a dar ¿qué? Él le dio ¿qué? 3 veces más de lo que Él había perdido. Amén. Entonces Dios a nosotros nos va a dar mucho más abundantemente, 3 veces más. ¿Cierto que sí? ¿Sí lo han visto? ¿Por qué lo digo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Bueno, más adelante vamos a hablar de Malaquías capítulo 3, versículos 2 al 3, en donde Dios le habla al profeta cómo Jesús anhela afinarnos con todo su amor. Cuando Él lo manda como una voz que clama en el desierto y le dice, ve, vaya, y en ese momento venga la misericordia, arrepintámonos para que todos podamos gozar de lo que Dios tiene. Olvídese, Dios no quiere guardar el parte del ponqué que me mostró a mí en sueños. Dios quiere que ustedes tengan el ponqué, mis amados hermanos, que ustedes lo puedan disfrutar, y no solamente ustedes, sino todos atrás, como era mi sueño. Me llené y seguí mandando pastel para atrás y miraba hacia adelante y veía que el ponqué otra vez estaba completo. O sea, Dios lo tiene completo a Él. Todo está completo en Él. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Y de esto. Ahora vayamos a la justificación. Primero hablamos de justicia, ahora vamos a hablar de justificación. Justificación en griego quiere decir dikaiosis, que es persona justa por absolución de culpa. O sea, nosotros fuimos justificados porque la culpa que teníamos fue absuelta. Alguien pagó por nuestra culpa, mis amados hermanos. Alguien pagó por nuestra culpa. Es una ordenanza, mi amado hermano. Es una ordenanza. ¿Listo? Y fuera es una sentencia de absolución. Y es un acto justo. ¿Ve? Y fuera de eso es, si lo miramos desde el punto de vista del verbo, hace parte del hombre y hace parte de Dios. Parte de Dios hablamos en Romanos capítulo 2, versículo 3. Y parte del hombre hablamos en Romanos capítulo 3, versículo 4. Entonces esa justificación puede estar en la cruz. Debemos reconocer que a estas alturas Dios está restaurando todas las cosas antes de su segunda venida, trayendo mayor revelación y llevándonos a buscar el origen primario de la palabra. Óigame bien, tenemos que ir al hebreo. ¿Por qué? Para poder entender el mensaje de la cruz, para poder entender por qué fuimos justificados, para poder entender por qué fuimos absueltos. Óigame bien. Y así comprender la predicación del Evangelio verdadero de Cristo en poder y gloria. Porque estamos siendo engañados, o estuvimos siendo engañados. Y necesitamos verdaderamente caminar en la verdad. Caminar en lo que verdaderamente es. Yo no puedo ir a caminar encima de una tabla, y me dicen, es que es una tabla cuando es una tabla de 1 milímetro, ¿sí?, a una tabla de 10 centímetros. ¿Sí me han entendido hasta ahí el grosor de la tabla? Y ese es el grosor del caminar de nosotros. ¿Sí me entienden? ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Entonces tenemos que ser justificados, tenemos que ser redimidos, tenemos que ser sanados, pero a veces lo llevamos a una simple oración, que es la oración del pecador. Padre, te pido que me perdones. ¿Sí? Carente de esa unción especial que viene del poder del Espíritu de Dios, porque nosotros somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios, mis amados hermanos. Y tenemos que recibir de ese Espíritu. ¿Bien? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos que estar convencidos
seamos fieles, tengamos que estar, ¿sí?, certeros en que lo que nosotros vamos a hacer es para poder recibir las bendiciones de Dios y porque hay necesidad de entender a Dios y hay necesidad de amarlo con todo el corazón. Que seamos verdaderamente adoradores en espíritu y en amén, ¿cierto que sí? Entonces, por eso la iglesia, por eso algunas iglesias, algunas denominaciones, no esta, andan de derrota en derrota. Puede que tengan mucho dinero, puede que tengan bienes, puede que tengan posesiones, pero van a perder lo más importante, que es el reino celestial, que es la vida eterna, que es estar en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es poder gozarnos de esa Jerusalén celestial y que es poder caminar ese milenio, ¿sí?, donde hay paz y hay de todo, amados. Entonces debemos creer en la cruz, debemos poner nuestra vida en esa cruz, dejando atrás nuestra vieja manera de vivir. Yo los invito a que lean, ¿sí?, Criaturas Nuevas, de la pastora, amén. Es cuando estoy sinceramente arrepentido, avergonzado de que mis obras hayan sido la causante de la muerte vicaria de Jesús en la cruz, siendo nuevas criaturas. Romanos 12:2. Por eso lloramos, por eso sentimos, por eso hay en nuestro corazón el poder del Espíritu de Dios que nos lleva a que nosotros nos quejemos, ¿sí?, y endechemos por la muerte de Jesús. Lamentablemente, en el día de hoy se está viviendo un evangelio sin compromiso. En el día de hoy hay una vieja estructura pecaminosa que no tiene ni la más mínima importancia en creer que vamos a entrar al cielo. Sí, dicen, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué nosotros nos martirizamos, nos sacrificamos en esto, si nosotros no tenemos un cielo? O sea, no creen en el cielo que viene, no creen en la esperanza viva, no creen en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Pero hagan lo que hagan, ellos creen que son salvos. Algunos creen que son salvos. No, es que yo puedo fornicar y no, yo voy y me arrepiento a la media horita y listo. Se acabó todo, pero no sabe si de pronto alcanza ese tiempo. Si de pronto Dios le dice, sí, como le dijo al tipo que estaba haciendo los hilos para poder guardar todos los granos. Dijo, ¿y de qué hablas si esta noche estarás conmigo? Amén. ¿Sí? Entonces, un requisito irreemplazable, entrar por medio de la cruz, por medio del Cordero inmolado, ya que es la puerta estrecha que conduce a la salvación. Eso está en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Segundo, justificado. Dijimos que en la cruz, ¿cierto? O por la cruz. Amén. Ahora vayamos a ser justificados porque invocamos el nombre de Jesús. No solamente lo creemos, lo pronunciamos. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, es el Espíritu de Jesús, ¿sí?, y la palabra de Jesús la que sale y no regresa vacía, hace la obra donde tiene que hacer. Invocar en el griego quiere decir entucano, que es interceder, tanto favorable como desfavorable. Eso está en Romanos capítulo 11, versículo 2. Cuando hablamos del profeta Elías, cuando él intercede por el pueblo de Dios, por el remanente del pueblo de Dios. Y también tenemos que se llama también, fuera de ser entucano, también se llama epicaleo, que es llamar sobre, que es apelar, que es invocar, que es llamar a alguien como testigo. Entonces nosotros cuando invocamos, llamamos ¿a quién? A Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como testigos. Amén. Que venga a nosotros y se una a nuestro espíritu, pero debe de ser en el orden establecido por Dios, pues el fundamento está en nuestra fe, en que nosotros tenemos que creer, tenemos que ser fieles a su palabra y por lo tanto tenemos que esperar que Él nos diga la palabra, que Él nos la traiga por intermedio de su espíritu para nosotros poder pronunciarla, como una vez dijimos, y que vaya a los cielos y en los cielos venga, ¿sí?, se derrame sobre nosotros y se presente, que la oración tiene poder, amén. Y que venga a nosotros y se una a nuestro espíritu de ser en el orden establecido por Dios en el fundamento. Está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Por tanto, tenemos que ser, primero, reconocer que tenemos un Dios, porque eso lo dice la palabra. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tal. ¿Listo?
Entonces, en la medida que nosotros amemos a Dios, amaremos al pueblo, ¿sí? A todos, y nos amaremos a nosotros mismos. ¿Listo? Y fuera de eso, para que Él more en nosotros y asirnos a Él para mantenernos todo el tiempo en santidad, mis amados hermanos. Recibiendo las arras de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Con un acto de plena convicción para hacer ¿qué? Nuevas escrituras. No los invito a que oigan esa enseñanza, ¿sí? De Juan capítulo 3. Amén. Ahora, tercero, tenemos que creer ¿con qué? ¿Con la mente? ¿Con el cuerpo? Tenemos que creer con el corazón. ¿Sí? Esto está en Romanos capítulo 10, versículo 10. Es esa firme convicción de caminar en la justicia que proviene de Dios y toma de su gracia. Sí, porque nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Pero tenemos que hacer la fe, tenemos que hacer las obras por fe. ¿Sí? Que es cuando nosotros, el Señor nos coloca en nuestro corazón, traer aquí, ¿sí? Algo para la iglesia, para la casa de Él. Sí, a veces Dios coloca, traiga de pronto 2 sillas, 3 sillas, 4 sillas. No quiere decir que le diga que traiga las sillas. No. Eso no. Sino simplemente son obras por fe, porque yo creo en el Señor. Yo creo en Él y en Él estoy recibiendo. ¿Cierto? Pero tenemos que caminar con fe. No tengo que hacer lo que yo quiera o lo que me pegue en gana, sino tengo que hacer lo que Dios manda en su palabra, en lo que está escrito. ¿Cierto? Eso está en Santiago capítulo 2, versículos 19 al 20. Siendo ese corazón el único que tiene la fuerza interna para determinar el cambio de dirección en nuestra vida. Debemos entender que la mente solamente reflexiona, piensa y acepta. ¿Ve? Podemos conocernos la Biblia de memoria, memorizarla, tenerla completamente del punto 1 hasta el punto, o sea, de Apocalipsis capítulo 1 hasta, Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 22. Entonces es eso, pero solo el corazón es el que puede tomar la decisión de entrar por las diferentes puertas. O entra por la estrecha o entra por la amplia. O busca de Dios o busca del mundo. ¿Sí? Y entonces nos lleva a que nosotros miremos la cruz, que nos humillemos y que obedezcamos y renunciemos a los viejos rudimentos. Y última, ser nuevas criaturas. No te vale que tú tengas todo lo anterior, pero si tú no cambias tu forma de ser. Tienes que cambiar tu forma de ser. Tienes que ser justificador. Porque así como Jesús justificó al Padre, Jesús justificó la Torá, porque dijo que la palabra hablaba todo el tiempo de Él. Nosotros tenemos también que justificar a Jesús y al Padre, porque para eso fuimos llamados. Id y predicar el Evangelio. ¿Sí? A toda nueva criatura. No quiere decir que sea a X o a Y persona, sino a toda nueva criatura, a todo aquel que el Señor lo ponga ante su presencia y le diga, háblele. ¿Ve? Háblele a esa persona, ¿listo? Entonces recordemos que la iniquidad y la justicia se oponen completamente, ya que al estar en ambos lados el creyente estaría día a día en un juicio continuo. O sea, si usted está en la iniquidad, o sea, hoy acá, mañana acá, ni en Pinto ni en Valdemoros, ¿sí? Ni en Pinto ni en Valdemoros, y el día que llegó y se pegó el costalazo quedó en la mitad y decía ni en Pinto ni en Valdemoros, o sea, ya no sabía para dónde ir. Tenemos que ser de una sola fórmula, tenemos que ser una criatura entregada a un solo reino, tenemos que ser una criatura que tiene una sola ley. ¿Cuál es nuestra ley? Aquí la tenemos, la palabra de Dios, todo, tanto lo antiguo como lo nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el nuevo pacto. Nosotros no pertenecemos al antiguo pacto. Nosotros pertenecemos a este nuevo pacto que es el que nos trae la gracia, que por gracia nosotros somos salvos. Mientras que los otros tienen que hacer obras para poder ser bendecidos, ¿ven? Para poder llevar. Y es cuando tienen que presentarlo cuando venga la tribulación. Al manifestarse la justicia, se manifiesta la presencia del Espíritu Santo y la palabra, y hay poder para deshacer toda iniquidad y las obras del maligno, manteniéndonos alejados de una vida de pecado, y no podrá tocar a un hijo de Dios cristocéntrico. Está en 1 Juan capítulo 5 versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios
guarda, y el maligno no le toca. Listo, entonces somos trasladados de inmediato de una vida en tinieblas a una vida en luz. Está en Hechos capítulo 26. Por tanto, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. No podemos servirle a dos señores. Lo hemos leído en la palabra, ¿cierto? Sí, porque ni le servimos a uno ni le servimos al otro, ¿sí? Estamos ahí en ese disconfort. Es necesario que sus ojos sean abiertos. Tenemos necesidad de que los ojos de nosotros sean abiertos, que nuestros oídos también sean limpios, ¿sí? Y que veamos la condición de nuestra alma y que deseamos dejar, o sea, dígame bien, somos nosotros los que tomamos la decisión de dejar las tinieblas. No es que, hermanita, usted como es la hermana que tiene una unción especial, entonces venga, ore por mí para ver si yo dejo las tinieblas. No, es usted que tiene que tomar su decisión porque es su voluntad. Dios se la dio para que usted fuera uno, único. Él no le dio a usted dos voluntades, le dio una sola voluntad, que fue la que Él sopló, aliento en su vida, para que usted reconociera quién es el Hijo de Dios. Amén. Entonces es así como Dios quiere que nosotros, si seamos solamente eso, hijos de Dios, coherederos de Él, que después cuando estemos en el misterio del Evangelio vamos a hablar de coherederos, hijos de Dios, ¿sí? Y todo lo que dice Pablo en la carta que él tiene. Aquellos que jamás se han arrepentido de manera genuina, real, verdadera, que quieren las bendiciones de Dios, pero que también los placeres del mundo, tampoco ellos van a poder entrar en el reino de Dios. Hay muchos hermanos que son creyentes. Antes les decía yo cristinos, ¿sí? Porque no eran cristocéntricos. Ellos están convencidos de que si vienen a la iglesia todos los domingos y fiestas de guardar tal cosa, entonces ya están salvos. ¿Por qué? Porque están viniendo a la iglesia. Ellos creen que porque de pronto en un momento dado sale, entonces llega un pordiosero y le dice, venga para acá, le doy un plato de comida porque me quedó. Óigame bien, porque me quedó. Sí, cuando tiene que dar el plato de comida primero. Fíjese lo que Jesús le dijo cuando llegó la samaritana. Llegó la mujer María. ¿Y qué hizo María? María lo que hizo fue que derramó todo el perfume costoso, porque eso lo dijo Judas. Pero es que este perfume es costoso. Entonces, en ese momento que derramó ese perfume costoso, vino el otro y le dijo, pero es que tú, cuando entré, tú no me permitiste ni siquiera lavarme los pies, o sea, no me lavaste los pies, que es una costumbre que se hacía en esa época. Entonces, también esos placeres del mundo que todo quiere van a llevar a la perdición de esas personas. Por eso yo les invito a que todos seamos de una sola madera, de una sola pieza, ¿sí? Eso está en Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Y es así como el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación, amén. Es de notar que en la iglesia primitiva había una práctica genuina y se crecía con el temor de Dios y en su justicia. Eso está en Hechos 2, 42, 43. Por eso el apóstol Pablo lo establece como una doctrina apostólica. Está en Romanos capítulo 8, versículos 3 al 4. Ya que eran trasladados a una vida en el Espíritu de Dios, estaban sacudidos por dentro, rompiendo todos los esquemas de la carne y del mundo de pecado y llevándolos a tener sed. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estéis sedientos. Hoy oímos una canción, ¿cierto? La canción, ¿sí? Y hambre de Él. Yo soy el pan de vida eterna. Amén. Pan de vida eterna. Llenándonos de esa simiente de vida eterna y llenándonos de fuerza en su poder. Está en Romanos capítulo 8, versículo 9. Y siendo guiados por su Espíritu, en Romanos 8, 14. Y teniendo como ancla que nos fija, que nos establece el temor de Dios. El temor de perder a Dios, el temor de perder todo lo que yo sé en el Señor, el temor de yo dejar a un lado cualquier cosa, por lo que sea del mundo, no me llama la atención, amén. De donde la salvación radica en la respuesta a la obra de la cruz, para que el sello, las arras se consuman, y eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor, que sea el Espíritu de Dios el que afirme todas las cosas, y que sea la palabra la que nos permita que nosotros nos enraicemos más, para que podamos llevar el mensaje y podamos ser movidos por todo tiempo, por todo viento de tempestad, y no podamos ser arrancados. ¿Amén? Dios está restaurando no solo la predicación, óigame bien,
Dios está restaurando no solo la predicación, oiga bien, porque nos está llevando a que nosotros conozcamos la profundidad de la palabra, conozcamos el origen de la palabra, ¿sí? Sino la forma de entender en sus raíces lo que esto significa. Tenemos que empezar a entender lo que significa esta palabra que Dios nos está dando a nosotros. No leer por leer, sino tenemos que mirar que hay necesidad de conseguirnos una Biblia y que esa Biblia nos lleve a que nosotros podamos enraizarnos un poquito más, ¿saben? Forma de vivir, que además de eso nos dé una forma de vivir como cristocéntricos, donde le demos honra y gloria al Creador, donde verdaderamente lo reconozcamos en honra y gloria, amén, conforme a como se merece, llamándonos a la verdad para ser libres en Cristo y por tanto que podamos tropezar, que podamos caer, sí, pero que nos levantemos de nuevo. Eso está en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Ya que la palabra dice bien, y si pecamos, abogado tenemos en el cielo, ¿cierto? ¿Quién es nuestro abogado? Cristo Jesús, amén. Pero jamás, óigame bien, jamás debemos comprometer nuestros principios para ganar un alma. Jesús nunca lo hizo. O sea, no que yo de pronto porque el hermano venga, si él me dice, no, yo voy a su iglesia, pero usted entonces viene a la fiesta que yo tengo, ¿sí? Yo voy a su iglesia o yo lo oigo a usted hablar del Señor, sí, pero usted entonces va a la reunión que tengo con mi hijo para que sea bautizado y está en la fiesta conmigo. Y uno porque el hermano venga, uno de pronto acepta hacer ese cambio. Hermano, no se equivoque, porque es Dios, es el Espíritu de Dios el que trae, el que convence, el que nos convence de error. ¿Estamos? Entonces, es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente entremos. Dios Padre, Dios Hijo nos enseñan cuánto dolor le causamos al Padre con nuestro pecado, Amén. Eso hiere profundamente el corazón de Dios y también el cuerpo, el alma de Jesucristo. Por eso Dios Padre, Dios Hijo quiere que entendamos qué significa ser una nueva creación. Amén. Por lo que está llevando a conocer de sus raíces misterios de sabiduría, de fe, de voluntad, de evangelio, de iniquidad. Eso está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ya que no es lo que hagamos religiosamente, porque es una alternativa que ofrece el maligno sutilmente, haciéndonos creer que estamos bien con Dios. No es la adopción de una filosofía, es un cambio en la esencia de nosotros. Tenemos que reconocer que nosotros somos injertados en la vid verdadera y que vamos a recibir la esencia propia, ¿sí? La savia que viene de la vid verdadera hacia nosotros, para nosotros poder también derramar de nuestra esencia a los hermanos, para que todos vengan en Cristo Jesús. El yo del hombre dejó de ser espiritual para volverse almático y su espíritu dejó de recibir la vida de Dios y entró en un estado de muerte y muere. Ven, mis amados hermanos, ¿listo? Bueno, Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gloria te damos a ti, mi amado Dios. Bendice, mi amado Dios, todo lo que hagamos, Señor, para que seas tú, Señor, llevándonos en tu campo, Señor. Te llevamos a ti, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has permitido que nosotros podamos resistir, mi amado Señor. Bendito, bendito y alabado sea tu nombre. Amén y amén.